También se encontró una solución a este problema. Se determinó una unidad de cuenta en la que participaron todas las monedas según su fuerza. Es decir, la unidad consta de 10 unidades de dinero A, de B, más 30 de C, más 6 de D, más 2 unidades de E. Como los tipos de están fijados, se puede expresar el valor de cada moneda en función de la de cuenta común. Una unidad de cuenta tiene el valor de 77 unidades de A, o de 38,5 de B, o de 200 de C, o 115,5 de, etc. En lugar de 45 tipos de cambio, solo hay 10 tipos de cambio respecto a la unidad de cuenta, que no existía como medio de pago. De esto resultaba también el tipo de cambio entre monedas diferentes. Hay 7 unidades de A por 38,5 de B, es decir, unión de 2 a 1, etc. Finalmente, también acordaron una caja común con la que podían financiar compras subvencionadas y conceder créditos, en caso de que una de las participantes estuviera bajando. Y esta fue la reacción del mercado común al oír esta noticia. Nadie sabía qué pasaría si en un pueblo, o hasta en 2 pueblos, surgiese una crisis. ¿Quedaba todo reducido a una operación para los buenos tiempos? Esta historia no es totalmente inventada. Los países miembros de la Comunidad Europea decidieron crear un sistema monetario europeo, es decir, tipos de cambio estables, en el año 1970. Y se obligaron a subvencionar las monedas mutuamente. Ahora existe una unidad de cuenta europea llamada ECU. El ECU no es dinero real con monedas y billetes, sino una unidad para el cálculo a nivel de la Comunidad Europea. Consta de diferentes de todas las monedas. También el Fondo Monetario Europeo. Los gobiernos de los países de la Comunidad Europea ponen a su disposición un 20% de sus reservas de oro y divisa. Con este fondo se compran las monedas débiles para darlas y estabilizarlas. Finalmente, el sistema monetario sirve como fondo de crédito para ayudas a largo plazo. Sirve para la estabilidad de la economía y de los tipos de cambio. Sol YPF les ofrece el tiempo. Buenas noches, pocas lluvias, solo algunas. La potencia comunista se desmoronaba entonces en medio de una gran crisis social, económica y política. 10 años después, la nueva economía capitalista ha transformado el paisaje urbano y la mentalidad de sus habitantes. Quienes vivieron de cerca la caída del antiguo régimen nos hablan de los profundos cambios experimentados en los últimos tiempos. La vida aquella era un poco más tranquila. En el otoño de 1990 se celebró por última vez el Día de la Revolución en la Unión Soviética. Aquel imperio con 300 millones de habitantes, formado por 15 repúblicas y dirigido por el Partido Comunista, se desmoronaba. Pero su dirigente, Mikhail Gorbachev, aún defendía la reforma del sistema. Y el país continuaba siendo una superpotencia armada que hacía frente a Estados Unidos. Pocos imaginaban entonces que un año después la Unión Soviética habría desaparecido.
Hoy, una nueva arquitectura cierra el paso a la Plaza Roja, a las multitudes y a los vehículos. Además, la vecina Plaza Maniesnaya, que vio todo tipo de manifestaciones en tiempos soviéticos, es ahora un popular centro lúdico y comercial que atrae a los turistas y a los recién casados rusos que acuden para hacer el típico paseillo tras la boda. Cuando en diciembre de 1991 Mikhail Gorbachev anunció su dimisión como presidente, la Unión Soviética desapareció y entonces nació la nueva Rusia. Pero su capital, Moscú, era ya un coloso en ruinas. El régimen comunista había acabado con una gran crisis social, económica y política. Esta es la estratégica calle Kalinin durante el golpe de Estado de 1991. Hoy es la imagen del consumo y los rótulos de nuevos negocios como este casino en forma de barco iluminan las noches de Moscú, oscuras y lóbregas en tiempos soviéticos. Ahora la capital resplandece. Se han restaurado los edificios más emblemáticos o los situados en lugares de gran visibilidad. Y se han renovado las atracciones turísticas. Hoy por la capital circulan el doble de coches que hace 10 años, desbordando las previsiones de las autoridades soviéticas. Se han abierto vías rápidas y se han modernizado los servicios, que ya son parecidos a los de Occidente. El cambio sorprende porque hace 10 años los coches, los paisajes de los tiempos soviéticos y las gasolineras de Moscú eran bien distintos. A finales de 1990, aún bajo el régimen comunista, se autorizó la primera procesión religiosa en la Plaza Roja, para que la Iglesia Ortodoxa pusiera la primera piedra de la Catedral de Kazán, un templo derribado en tiempos del dirigente Stalin. Hoy ya ha sido reconstruido con su misma apariencia original, igual que se ha hecho con otros templos destruidos en época soviética. La recuperación del patrimonio es uno de los objetivos de la Iglesia Ortodoxa en la nueva Rusia. Aunque en todo el país han desaparecido muchos símbolos del régimen comunista, algunos se resisten a ser borrados. Un ejemplo es el que preside el edificio del nuevo Parlamento Democrático ruso, a pesar de que aquí los diputados están poniendo las bases de un nuevo sistema político y económico. Un Estado capitalista con los derechos y libertades de los ciudadanos teóricamente asegurados. Se puede decir que en los últimos 10 años se ha construido más en Moscú que en los 10 años anteriores. Las mujeres continúan haciendo trabajos pesados, pero en el cielo de la ciudad, los viejos rascacielos erigidos como muestra de la potencia soviética están hoy acompañados por los edificios de los nuevos capitalistas rusos. La nueva economía capitalista ha transformado Moscú y algunas grandes ciudades. Pero con el cambio político se ha instalado otra mentalidad entre la gente. Los jóvenes son los que mejor afrontan los difíciles equilibrios de la nueva Rusia. Pero el final del régimen comunista ha afectado a todos. En la Unión Soviética de 1990, Manolo Vicens se acababa de jubilar de un puesto de gran responsabilidad. Había dirigido una industria militar secreta en Siberia y aunque su nivel de vida era mejor que el de muchos soviéticos, compartía sus dificultades en los últimos meses del régimen. Bueno, si ya terminé, voy para casa. Hace 10 años, Manolo vivía con su familia en Moscú. Aunque tiene la nacionalidad rusa, es hijo de españoles republicanos exiliados en la Unión Soviética, donde se crió y fundó esta familia. En los 10 últimos años, el grupo familiar ha disminuido. Su mujer ha muerto y sus hijas se han casado. En la casa solo han quedado Manolo y su hijo Miguel, paralítico cerebral. Estoy ganando bien y puedo vivir mejor y a componer. ¿Qué pasó? Hoy Manolo Vicens continúa en Moscú su pacífica vida de jubilado, pero desde que desapareció el régimen comunista se siente mejor. Lo que ha cambiado más para mí es eso, la sensación de libertad. Que ya no me siento manipulado, ya no me siento aplastado. Yo, ya no hay una persona que decide
dónde voy a pasar las vacaciones, en qué mes, cuando les dé la gana. O sea, todo eso se ha acabado, y se ha acabado para toda la familia. Hace 10 años, Manolo Vicens completaba su pensión haciendo traducciones para el Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. Su hijo Miguel también contribuía a la economía familiar, traduciendo, pero los ingresos de ambos siempre eran limitados. Antes yo trabajaba cuando a alguien le daba la gana, y si yo quería trabajar el doble, había algún enchufe ahí secreto que te desenchufaba y no podías ganar al mes más que una cantidad determinada, igual al vago que tenías al lado. Entonces había ese igualitarismo idiota que ha hecho que yo siempre me sentía en cierto modo humillado, moralmente aplastado. Este verano Manolo Vicens ha hecho reformas en su casa de Moscú. Son una muestra del bienestar económico de esta familia, que vive mejor ahora que en tiempos soviéticos. Quitaron toda la pintura hasta la madera original. Los Vicens tienen muchos amigos que, como ellos, han aprovechado el verano para hacer reformas. Pero ahora, por primera vez, han de pagar los arreglos porque ya son propietarios. Toda la región de Moscú. Dijeron, pues, cada uno es dueño del piso donde vive, pero no se acostumbraban a que el ser dueño quiere decir pagar todas las reparaciones, ¿no? Y ahora ya la gente empieza a comprender que estoy ganando bien y puedo vivir mejor y a componer. Pero es un arranque, que hace 2 años no había eso. A pesar de su parálisis cerebral, Miguel Vicens tiene una formación envidiable. Estudió el bachillerato y después la universidad, porque sus padres aprovecharon todas las ventajas sociales y educativas del sistema comunista. Hoy Miguel trabaja como periodista en Internet y tiene su propia página web de información científica. Domina 3 idiomas y dice que desde el final de la Unión Soviética su vida ha mejorado. Es otra vida, otras condiciones, otro trabajo y una sensación completamente nueva de lo que hago y de cómo vivo y de cómo me ve la sociedad. Miguel ha encontrado una nueva terapia. Antes dependía solo de la medicina estatal, pero ahora con los ejercicios que realiza con terapeutas de una fundación privada, habla y anda mejor. Además, contando sus sensaciones, se ha convertido en coautor del experimento que se hace por primera vez en Rusia. Pero si los cambios en el país han beneficiado a los Vicens, solo tienen que salir al patio para ver las penurias de otros rusos. La nueva economía capitalista ha dejado a mucha gente marginada, que tiene dificultades para sobrevivir. Entonces, hay esa frustración de que hay gente con enseñanza superior que ha estado dando clases en la universidad y ahora están en los botes de basura reuniendo botellas, ¿no? Eso es una tragedia nacional. En los últimos meses de la Unión Soviética, los ciudadanos tenían que hacer largas colas para comprar cualquier cosa. Había escasez de toda clase de productos, porque la economía del país había caído en picado a causa de la desorganización y desintegración del sistema dirigido por el Partido Comunista. Entonces, en las tiendas había más compradores que productos. Pero hoy en Moscú y en general en toda Rusia hay de todo y mucho. Se encuentran alimentos importados como el aceite de España, pero también productos nacionales, de los que ahora la gente se fía mucho más. Probablemente nunca se había visto por estas tierras tanta variedad y cantidad de cosas. Las cadenas de supermercados están abiertas 24 horas para el consumidor. El problema es que en muchos sitios los precios son prohibitivos para la mayoría de los ciudadanos. Este verano en la Plaza Pushkin de Moscú era evidente el esfuerzo de los rusos para adaptarse a la nueva economía.
Chicas de apenas 16 años vendían bebidas para sacar 200 rublos al día, unas 1.300 pesetas, mientras las personas cartel recibían unas 1.000 por mostrar su anuncio de sol a sol. Era la lucha por la supervivencia. En verano las amas de casa intentan llegar a fin de mes vendiendo productos de su huerto o del bosque, porque en este país los sueldos son bajos, pero los precios están a nivel occidental. Pocos ciudadanos pueden tomar café en estas terrazas donde las facturas solo están al alcance de los nuevos ricos de Rusia, los mismos que pueden comprar en las numerosas tiendas de capital multinacional que se han abierto. En la Plaza Pushkin sigue funcionando el primer McDonald's que se abrió en la Unión Soviética. Hoy tiene numerosas sucursales en Rusia y en las antiguas repúblicas soviéticas. Hace 10 años, los moscovitas hacían varias horas de cola para poder comprar una hamburguesa en el único McDonald's que existía, y la cadena aseguraba tener 50.000 clientes al día. Entonces, en las calles, solo había carteles con consignas comunistas o los símbolos del Estado soviético. Lenin, el padre de ese Estado, estaba en todas partes, pero con la Unión Soviética cayó su suerte, y sus efigies y las de otros dirigentes comunistas han desaparecido en todo el antiguo imperio. Hoy, la nueva publicidad compite con los viejos símbolos y parece difícil encontrar un rincón sin reclamos invitando al consumo. Se anuncian todo tipo de productos, la gran mayoría fabricados por multinacionales. Los anuncios se extienden sin tregua y sin respetar ni los lugares considerados intocables en la época soviética, cosa que enoja a algunos exdirigentes comunistas, como Anatoly Lukianov. En los últimos meses de la Unión Soviética, Lukianov presidió el Soviet Supremo, que era un órgano legislativo del régimen comunista. Allí, el secretario del partido, Mikhail Gorbachev, intentaba sacar adelante su perestroika, las leyes que tenían que reformar la Unión Soviética. Pero entonces Lukianov fue uno de sus enemigos, porque lideraba el grupo de dirigentes comunistas que boicoteaba los cambios. Ahora Lukianov es diputado comunista del nuevo Parlamento ruso y como presidente de la Comisión Legislativa, hoy recibe a un grupo de juristas chinos y ya se ha resignado a los cambios en Rusia. No hay vuelta atrás. Y lo que vamos a hacer sin falta es seguir adelante defendiendo los derechos del trabajador. Y no cambiaremos esta política. En agosto de 1991, Lukianov fue uno de los cerebros del golpe de Estado organizado para poner fin a las reformas lideradas por Gorbachev. Una vez fracasado el golpe, Lukianov lo pagó con la cárcel, como otros golpistas que eran miembros del gobierno y dirigentes del Partido Comunista. Pero ahora Lukianov niega que fuera un golpe de Estado y ha escrito un libro para demostrarlo. Según él, fue una tentativa mal organizada para salvar la Unión Soviética. ¿Dónde se ha visto un golpe de Estado en defensa del sistema que ya estaba establecido? La historia desconoce un golpe que no pretenda crear un nuevo sistema y una nueva sociedad. En 1991, Boris Yeltsin tomó posesión como primer presidente de Rusia. Según Lukianov, el verdadero golpe lo dio Yeltsin, que provocó la disolución de la Unión Soviética, y Gorbachev, que no supo defenderla. No solo se destruyó la estructura gubernamental de la Unión Soviética, compuesta por 15 repúblicas, sino el mismo sistema social, las relaciones sociales. Prácticamente tuvo lugar un golpe contrarrevolucionario que hizo retroceder el país 100 años al capitalismo salvaje. Lukianov critica que un 5% de los rusos se hayan enriquecido a base de comprar empresas públicas por debajo de su valor. Recuerda que mientras vive en la pobreza un 83% de la gente y que con la desaparición de la Unión Soviética, la producción agrícola y la industrial se redujeron a la mitad. 12 millones de personas perdieron su empleo, mientras los rusos que vivían en otras repúblicas se convirtieron en extranjeros. Uno de los lugares empobrecidos es la región de Smolensk, de donde Lukianov es diputado. Hace 10 años estuvimos en Grigorievsky, una aldea de la región de Smolensk,
situada a unos 300 kilómetros de Moscú. Como toda la región, vivía de la agricultura y la producción estaba organizada a la manera soviética, es decir, a través de cooperativas del Estado. El nivel de vida era bajo, el trabajo se hacía de modo arcaico, aunque en la región había algunas fábricas. Hoy Grigorievski ha cambiado muy poco. La gente sigue malviviendo de la agricultura, y aunque ya se ha aprobado la propiedad de la tierra, aquí aún es del Estado. Parece que las prosperidades de Moscú y otras ciudades siguen sin llegar al campo. Además, las fábricas desaparecieron con la Unión Soviética y los jóvenes emigran para buscar empleo. Aquí la gente tiene miedo a hablar, pero en privado muchos admiten que la región de Smolensk está peor ahora que en época soviética. De hecho, es una de las más pobres del país. Sin embargo, Vladimir Arhipov, el alcalde de Grigorievski, da otra versión. En el campo no hay desempleados. En el campo todos trabajan. Lo mismo que trabajaban antes, trabajan ahora. En nuestra primera visita a Smolensk, en tiempos soviéticos, ya conocimos a Arhipov, que entonces era presidente del Soviet Rural. Su vida ha cambiado poco, porque ahora en la nueva Rusia tiene el mismo cargo, pero con distinto nombre, y sigue siendo comunista. ¿Qué cambios tenemos aquí? ¿Qué cambios podemos tener? Tal como nos preocupábamos por el bienestar y la mejora del pueblo, seguimos viviendo y nos seguimos preocupando ahora. En Smolensk, por no cambiar, no han cambiado ni los indicadores de los pueblos, que aún llevan los símbolos soviéticos, como este de Novodugino. En la región de Smolensk la gente tiene fama de comunista, porque luchó bravamente para defender a la Unión Soviética en tiempos de la ocupación nazi. Y aunque ya ha pasado más de medio siglo, su memoria está viva. En el museo local del pueblo de Novodugino se recuerda la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. La exposición es un homenaje a los que murieron luchando contra los nazis, una guerra que aquí provocó víctimas en cada casa. Entre ellas hay 4 españoles que llegaron para luchar contra el fascismo y murieron en una emboscada tendida por los alemanes. Aquí están los restos de aquel combate, que fueron hallados por un grupo de niños pioneros muy cerca de su pueblo. Estos son los niños pioneros de Novodugino, hace 10 años, después de que reconstruyeran aquel episodio bélico e identificaran a los combatientes españoles y soviéticos. En 1990, Televisión Española fue testimonio de la inauguración del monumento, construido por los mismos niños como homenaje y tumba de los guerrilleros que murieron defendiendo a lo que entonces era la Unión Soviética de la invasión nazi. Eliana Tarasova era una de las niñas que encontraron los restos de los combatientes y ayudó a construir el monumento hace 10 años. Eliana, hoy casada y con una hija, recuerda que aquel episodio le hizo sentirse orgullosa de su país. Porque nuestro país es un gran país. Muchos países participaron en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo alemán, pero el papel de la Unión Soviética fue primordial y seguramente sufrió más que otros. Eliana, junto a sus compañeros del grupo de pioneros, sus hijos y algunos amigos, suelen visitar una vez al año el monumento a los guerrilleros españoles y soviéticos que murieron aquí. Ahora, un monumento nuevo construido con dinero del Estado español sustituye al realizado en el bosque por aquellos niños. Aquel ejercicio práctico de historia les animó a participar en la defensa de su país, como a Mijail. Nos influyó muy directamente. De 8 chicos que participaron en la construcción de este monumento, 5 escogimos la profesión de militar y ahora estamos dispersos por toda Rusia y solo nos hemos podido reunir 3. Los otros están cumpliendo servicio. Como cada año, se llevan un recuerdo de esta excursión al monumento. Estos chicos vivieron sin problemas el final de la Unión Soviética, pero su historia tiene un peso en la memoria colectiva. En los últimos años de la Unión Soviética, Alexander Yakovlev era conocido como uno de los padres de la perestroika, junto a Mikhail Gorbachev. Durante medio siglo, Yakovlev perteneció al Partido Comunista, que gobernaba la Unión Soviética. Pero cuando en 1986 Gorbachev inició la perestroika,
Yakovlev se convirtió en uno de sus principales aliados. A su lado, ocupó altos cargos del Partido Comunista para realizar una reforma que veía necesaria. Nos encontramos en un callejón sin salida. No había caminos para el desarrollo. Todo lo que se emprendía fracasaba. Nada ayudaba. Llegamos hasta el punto de tener que comprar pan y productos agrícolas a Occidente. Hace 10 años, Alexander Yakovlev explicaba a todo aquel que quisiera escucharle que el sector inmovilista del Partido Comunista preparaba un golpe de Estado contra las reformas dirigidas por Gorbachov. Pero este no quiso oírle, y meses después tenía lugar el golpe que propició la caída de Gorbachov y la desaparición de la Unión Soviética. Solo después los viejos aliados se reconciliaron. ¿Cómo no se va a valorar una persona como Gorbachov si en su época, la nuestra, apareció la libertad de expresión, el parlamentarismo, se acabó la represión política, la religiosa, se acabó la Guerra Fría? Empezamos a hablar del Estado de Derecho, de la legalidad sobre la sociedad civil. Todo esto ocurrió en nuestro tiempo. En 1991, gracias a la libertad que dio Gorbachov, las víctimas de la represión soviética salieron a la calle. Por primera vez pedían explicaciones por los millones de personas asesinadas, torturadas y desaparecidas durante el comunismo. Ahora, cuando volvemos a encontrar en Moscú a Alexander Yakovlev, nos damos cuenta de que este hombre continúa comprometido en la lucha para esclarecer ese pasado. Preside la Comisión de Rehabilitación de las Víctimas de la Represión Política Soviética desde hace 13 años. A esto me dedico y es mi forma de penitencia personal que considero que hay que llevarla hasta el final. Yakovlev nos muestra los 21 volúmenes en los que se han publicado los documentos de la represión soviética. 4 millones de personas ya han sido rehabilitadas, pero quedan pendientes 4 millones de expedientes más. A pesar del negro pasado que Yakovlev estudia, él es optimista ante el futuro. ¿Sabe? A pesar de mis objeciones, considero que las reformas que se están llevando a cabo en los últimos tiempos, las nuevas leyes, transformarán Rusia. Cuando hace 10 años visitamos la maternidad número 6 de Moscú, vimos que su organización era muy rígida. La disciplina empezaba por los bebés, que eran mantenidos lejos de sus madres para evitar los contagios, en un país en el que morían y mueren el triple de bebés que en Europa. A la hora de comer, los niños eran llevados junto a sus madres, pero solo por unos minutos. En nombre de la higiene, las madres tenían que cubrirse el pelo y las visitas estaban prohibidas. En tiempos en que todo era colectivo, las mujeres compartían habitación hasta con otras 12 nuevas madres. Hoy se han acabado esas habitaciones colectivas, porque desde el final de la Unión Soviética, en la maternidad número 6 se ha producido una pequeña revolución. Y el cambio ha merecido un premio de la UNICEF, que impulsó la reforma. En el nuevo sistema, es muy importante el contacto del bebé con la madre. Aunque en un principio los pediatras temían más contagios de enfermedades infecciosas a los recién nacidos, los resultados han sido positivos. Las mujeres están encantadas. Por ejemplo, la periodista Lala Kudnieva tuvo su primer hijo en tiempos soviéticos y ahora nota la diferencia. Comparado con 12 años atrás, las diferencias son que antes te traían a la criatura siguiendo estrictamente un horario. En cambio, ahora todo el día el niño está contigo y es mucho mejor. Ahora las enfermeras enseñan a las nuevas madres cómo cuidar a los pequeños. Los recién nacidos comen cuando tienen hambre
y toda la atmósfera de la maternidad es más cálida. En 1991, en plena crisis de la Unión Soviética, la natalidad había descendido en un 25% en todo el país. La pediatra de la maternidad, Tatiana Kushkina, nos expresaba entonces su preocupación. Hoy la doctora es la pediatra jefa de la misma maternidad y nos anuncia que este año, por primera vez, la natalidad ha dejado de caer en Rusia, mientras que sube en Moscú. En Moscú la situación es un poco mejor, ya que es una región más próspera que el resto de Rusia en su conjunto. Hay más migración hacia Moscú, es más estable económicamente y los sueldos son mejores que en el resto de Rusia. Las mujeres con las que hablamos comentan que hoy es fácil tener un hijo en Moscú. Hay más información, más alimentos y ropa. Galina Dmitrievna forma parte del 10% de las pacientes de esta maternidad que pertenecen a mutuas privadas. La aparición de las mutuas privadas es otra de las novedades de la Rusia de hoy. Las mutuas financian un cierto número de servicios médicos y sus asociados tienen más comodidades y un trato preferente en los hospitales, como Galina, que hasta puede recibir visitas. Galina Kimova, la actual directora de la maternidad, ya dirigía el centro en la época soviética. Ahora piensa que junto a las mutuas privadas, el mayor cambio que se ha producido en el sistema sanitario es la aparición del seguro médico obligatorio, algo que antes no existía porque el Estado se hacía cargo de todo. Tanto el seguro voluntario como el obligatorio dan un resultado positivo si miramos estos 10 últimos años, por ejemplo. Además, hoy los médicos pueden crear consultorios privados para redondear sus bajos sueldos oficiales. En 1991 quedaban en la Unión Soviética unos 900 españoles. Estos eran algunos de ellos. Llegaron aquí hace más de medio siglo a causa de la Guerra Civil Española y en el Centro Español de Moscú trataban de apagar su nostalgia. Unos eran republicanos que se exiliaron tras la contienda, pero la mayoría eran los llamados niños de la guerra y sus hijos. Hace 10 años pedían al gobierno español ayuda económica para regresar a España. Entonces Amparo García nos contaba sus ansias de regresar. Más sientes la falta de la tierra. Y cada día que pasa más te parece que es imposible quedarte aquí para siempre. Amparo nació en Asturias y estuvo entre los 3.000 niños que el gobierno republicano español mandó a la Unión Soviética para librarles de los bombardeos y del hambre. Mi padre pues dijo así, cuando marchamos, mira, vamos a llevar a las chiquillas a Rusia. Y dice, Castro, ¿cómo vamos a llevar a las chiquillas? Dice, sí, vamos a sacarlas porque aquí la situación se pone grave. Y dice, pero es para todo lo más para 3 meses. Pero los 3 meses se convirtieron en toda una vida para muchos de los niños de la guerra. Una vez acabado el conflicto en España, estalló la Segunda Guerra Mundial. Y después, Stalin, entonces el máximo dirigente soviético, se negó a devolver a los niños a la España de Franco. Y muchos envejecieron lejos de casa. Para Amparo fue una tragedia, como ahora recuerda a su hija. Si ella quería volver a España y no podía volver porque con el dinero después de que la Unión Soviética que dejó de ser, el dinero también, todo el dinero que teníamos lo perdimos. No solamente nosotros, sino casi todos los rusos, los soviéticos. Y entonces no podíamos ir a España, no teníamos con qué ir a España, mi madre tampoco, y soñaba mucho de con ir a España. La oportunidad se presentó en el verano de 1993. Amparo se enroló como cocinera en la tripulación de un helicóptero ruso que participaba en la extinción de incendios forestales en España. Ella quiso ir a trabajar, y yo estaba muy en contra, y mi padre también. Pero mi madre dijo que entonces, de otra manera, nunca podrá volver a España y nunca podrá ver a España. Amparo repitió en 1994, pero un golpe de viento derribó a su helicóptero cuando regresaba a Moscú, después de pasar todo el verano en España. Amparo murió en la localidad aragonesa de Daroca, en España como ella quería. Pero no pudo ser enterrada en su patria, porque las autoridades evacuaron a todas las víctimas a Rusia, ignorando el deseo de Amparo de quedarse en tierra española. Hoy reposa en Moscú.
Ahora solo quedan en Rusia la mitad de los españoles que había hace 10 años. Unos pudieron realizar su sueño de volver a su patria. Otros han visto cumplido su temor a morir lejos de ella. Pero España continúa en el corazón de los españoles que quedan en Rusia, como se ve en el repertorio del nuevo coro que han formado los más activos. A los 400 españoles que quedan en Rusia, el Estado español les intenta compensar de las injusticias de la historia. Desde 1994 tienen un viaje pagado a España cada 4 años, aunque ellos, que temen morir, querrían que fuera más frecuente. Además, el Estado español les manda unas 10.000 pesetas al mes para completar su pensión. El actual presidente del Centro Español, Alberto Fernández, dice que el dinero de España es necesario para sobrevivir. Ahora, con la pensión que dan, es verdad, la pensión que te dan aquí, pues es una persona no puede vivir, claro. No puede vivir, pues si tiene una pensión, la mayor pensión que ahora, hoy día, la recibo yo, y la reciben muchos como yo, es de 1.700 rublos. 1.700 son unos $60. $60 no tienes para pan y leche. Muchos españoles que trabajaron en la antigua Unión Soviética se sienten incómodos en su papel de jubilados en la nueva Rusia capitalista. Este es también el caso del músico Luis García. Nosotros los de la tercera edad, o como se llama, ¿no? Eso, no podemos acostumbrarnos a esta vida. Lo que no me gusta es todo el tiempo, cada día, cambios de los precios, todo eso es una cosa bárbara. No podemos entrar en este... Los jóvenes sí. Los jóvenes entran más fácil que nosotros. Entonces, para nosotros como la vida aquella era un poco más tranquila. Es el capitalismo que empieza aquí ahora. El capitalismo arranca, rompe, rasga, quema, incendia todo. Antonio Cano le conocimos hace 10 años como veterano del Ejército Rojo, donde fue aviador. Se había exiliado en la Unión Soviética tras luchar con el ejército republicano en la Guerra Civil Española. Su corazón está con la Unión Soviética, el país que le acogió, le dio trabajo y formación. Yo aquí acabo 2 carreras por mi cuenta, gracias a cuenta del Estado. Entonces no puedo estar nunca en contra de ello. Es la cultura que había aquí, que en Europa como tal no se conocía. ¿Comprendes? O sea, la educación como tal, la instrucción pública como tal gratuita, la medicina gratuita, hoy en día eso se va perdiendo y se perderá. A mí personalmente me gusta más esto. ¿Por qué? Porque ahora por lo menos puedo hablar. Antes no podía hablar. Porque era una dictadura. Y esto es una democracia en pañales, pero es una democracia. Antonio Cano cree que para los españoles la Unión Soviética nunca fue una dictadura, pero dice que había cosas que funcionaban mal. Había que hacer un cambio, sí, pero no de esta manera tan cruel, tan enorme. La parroquia de San Luis de Moscú era una de las 10 únicas iglesias católicas en la Rusia soviética. Con la perestroika aumentaron sus fieles. Hoy la iglesia se llena los domingos. Esta es la misa de 12. Se celebra en ruso y cuesta encontrar sitio, a pesar de que estamos en pleno mes de agosto. Desde el final de la Unión Soviética, las iglesias católicas en Rusia se han multiplicado por 20. Raisa Mikhailovna se convirtió en 1992, cuando ya había cumplido los 40 años y había vivido una buena parte de su vida sin religión. Y en la escuela éramos todos muy agnósticos y nada de religión, nada. Siempre nos decían que no, que Dios no existe, así nos enseñaron y así estábamos educados todos. Pero así fue la vida que empecé, me di cuenta que debe existir Dios. Raisa escogió la religión católica por su madre, con quien aparecen estas imágenes de 1991. La madre de Raisa era la española Amparo García, una niña de la guerra. Tras la muerte de su madre, Raisa continúa viviendo en Moscú. Ahora trabaja como asesora legal en una fábrica de helados, los mismos que trae a casa
cuando ella y su padre tienen invitados. Desde que acabó la Unión Soviética, Raisa ha estado 3 veces en el paro. Sin embargo, ha sabido aprovechar la nueva ley que reconoce el derecho al paro y al reciclaje profesional. Pero otros sufren la actual inestabilidad laboral. Bueno, sí, tienen miedo porque no saben que en el paro pueden ganar dinero y pueden estudiar y obtener otra profesión nueva. Los salarios en Rusia son muy bajos y como la mayoría de la gente, Raisa cobra poco y vive modestamente. A veces le cuesta llegar a final de mes, pero piensa que tiene suerte porque hay gente que tiene más problemas para vivir. Tienen que trabajar no solamente en un sitio, sino en varios sitios para conseguir dinero, o también algunos tienen que trabajar en empresas